Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, la biografía de Winston Churchill, un luchador incansable. Seguimos leyendo el capítulo número 5 que se llama Gentleman Acróbata. Como están viendo, es un capítulo bastante extenso, así que vamos a continuar. En esa época era costumbre que un diputado que entraba al gabinete volviera a presentarse a elecciones. Así que nuestro ministro fue nuevamente candidato en Manchester Noroeste en condiciones mucho más difíciles que en 1906. La situación económica se había degradado y el gobierno era considerado el responsable. El proteccionismo ya no se consideraba una amenaza, y además los conservadores presentaban a Churchill como un renegado que había vendido a vil precio al imperio y virado hacia el socialismo, y que se estaba disponiendo por otra parte a atacar a la escuela libre. Esto era demasiado. Evidentemente, y el 23 de abril, el diputado saliente fue derrotado con justicia. Los conservadores triunfaron. ¿Para qué puede servir un WC sin asiento?, preguntaban sin demasiada fineza. Pero un partido bien organizado sabe corregir los acontecimientos inciertos de la democracia. En Dundee, Escocia, había una banca vacante tradicionalmente del Partido Liberal. Ante estos electores mayoritariamente obreros, la retórica de Churchill hizo maravillas. La Cámara de los Lores conservadora declaró: está llena de viejos pares poco sólidos, grandes financistas perversos, hábiles titiriteros, gordos cerveceros de nariz enrojecida. Y como también había un candidato laborista, agregó: el socialismo quiere derrotar a los ricos, en tanto que el liberalismo quiere elevar a los pobres. El socialismo quiere matar a la empresa, en tanto que el liberalismo quiere liberarla de las trabas del privilegio y de la protección. Un discurso que dio resultados. El 9 de mayo, Winston fue elegido con 3,000 votos de mayoría. El gobierno de Herbert Asquith fue notable. Grey en Relaciones Exteriores, Lloyd George en Hacienda, Haldane en Guerra, McKenna en Marina, Churchill en Comercio, Birrell en Irlanda y Burns en la Administración Regional. Una orquesta de primeros violines que a veces tocaban en tonos diferentes, escribió Violet Asquith. Pero al menos 2 ministros estuvieron de acuerdo en sus instrumentos, a tal punto que los llamaban los divinos gemelos de la reforma social. Lloyd George y Churchill, efectivamente desde sus respectivos ministerios, en 2 años orquestaron un verdadero cambio de la legislación del trabajo, jornada de 8 horas en las minas, fin del Searing System, la explotación de la mano de obra no organizada, que instituía un salario mínimo, creación de las bolsas de trabajo, preparación de las leyes sobre seguro de enfermedad, seguro de desempleo y jubilaciones. Churchill fue el encargado de justificar en el Parlamento y en el país todos estos avances, algo que hizo con todo el énfasis que se requería. ¿Para qué vivir si no es para luchar por las causas nobles y hacer surgir de toda esta confusión un mundo mejor, en beneficio de los que vivirán en él cuando nosotros nos hayamos ido? Y mientras nuestra vanguardia disfruta de todos los placeres, nuestra retaguardia tiene que enfrentar condiciones más crueles que en los mundos bárbaros. También en el Ministerio de Comercio tuvo que arbitrar en conflictos de trabajo, algo que hizo con éxito incierto, especialmente en el caso de los talleres navales y de la industria del algodón. Este espíritu inventivo fue más lejos todavía y les propuso a sus colegas la creación de sistemas permanentes de arbitraje, con 2 delegados de los trabajadores, 2 representantes de los empleadores y un presidente nombrado por el Ministerio de Comercio. La idea pareció tan buena que empezó a aplicarse en 1909 con excelentes resultados. Con todo esto, una vez más, Churchill encontró el medio para inmiscuirse en asuntos de sus colegas. Así fue como le sugirió al primer Lord de Almirantazgo que adelantara los programas de construcción en los talleres navales para evitar que los obreros de la Tyne y de la Clyde sufrieran un largo periodo de desocupación durante el invierno. Su propuesta se adoptó sin dilaciones. Pero la actividad de nuestro ministro no se limitaba a esto, ni mucho menos. En el verano de 1908, el almirantazgo, inquieto por el rearme naval alemán, solicitó la construcción inmediata de 6 acorazados. Dreadnought. Ahora bien, dentro del gobierno, el ministro de Hacienda, Lloyd George, consideró que con 4 bastaría. Había que ahorrar para financiar los programas de reformas sociales, y Churchill lo apoyó con toda su elocuencia. Me parece absolutamente criticable, declaró ante una asamblea de mineros galeses el 14 de agosto, que algunos difundan en este país la idea de que es inevitable una guerra entre Alemania y Gran Bretaña. Es absurdo. Y agregó que efectivamente los 2 países no tenían el menor motivo de conflicto, aun cuando pueden oírse algunos gruñidos y palabras agresivas en los diarios o en los clubes londinenses.
Para terminar, la evolución del programa de rearme naval alemán llevó al gobierno a apoyar al almirantazgo y se construyeron 8 Dreadnought en lugar de 6. Churchill terminó por declararse satisfecho de haber sido derrotado, pero para que lo admitiera hizo falta que se desencadenara una guerra mundial. Por el momento, el mismo Kaiser lo invitó en el verano de 1909 a observar las maniobras alemanas y por supuesto que consideró que era su deber establecer un informe detallado de sus observaciones para el War Office. Es verdad que nuestro ministro de Comercio quiso entrar en el Comité de Defensa Imperial, del que iba a convertirse en uno de sus miembros más asiduos. Además, era mayor en el regimiento territorial de los Queens y Oxfordshire Hussars y participaba de todas las maniobras que se realizaban. En el parque público del castillo de Blenheim, y finalmente este mal conspirador, siempre fascinado por los asuntos secretos, apoyó con todas sus fuerzas la creación del Secret Service Bureau, con secciones de contraespionaje y de información en el extranjero. En medio de este frenesí de actividad, Winston llegó a encontrar tiempo suficiente para casarse. Después de un nuevo encuentro y de un esbozo de correspondencia, Clementine Hozier terminó por mostrarse sensible al encanto de este galán poco común. Una recepción en Blenheim el 7 de agosto, los consejos de Jenny y la intervención oportuna de su primo Sonny para reparar las torpezas del pretendiente permitieron que por fin Winston pidiera la mano. Cuando la hermosa joven aceptó, nuestro hombre siempre apurado fijó la fecha del casamiento para el 12 de septiembre, menos de 3 semanas después del anuncio oficial. ¿Tendría miedo de que se echara para atrás? Efectivamente, Clementine estuvo tentada de hacerlo, pero no se atrevió, y la ceremonia se realizó tal como estaba prevista, en la iglesia de St. Margaret de Londres. De todos modos, hubo algunas sorpresas en la sacristía después de la ceremonia. Winston se puso a hablar de política con Lloyd George, olvidando totalmente que tenía que salir con la esposa. En Blenheim, en la primera etapa del viaje de bodas, el feliz esposo revisó el manuscrito de su libro sobre África. En la segunda etapa, en el Lago Mayor, se puso de lleno a revisar los informes sobre las negociaciones salariales en curso en la industria algodonera de Lancashire. En Venecia, última etapa del viaje, se ocupó del plan de modificación de los plazos de producción en los talleres navales, con los que decidió que debía beneficiar al almirantazgo. La pareja hizo algunos paseos en góndola. A pesar de todo, Clementine no estaba enojada por volver a Londres. Quizá no sea superfluo agregar que fue un matrimonio feliz. Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy de este libro, la biografía de Winston Churchill, un luchador incansable. Los espero en el próximo video para continuar con esta lectura. Muchas gracias por escuchar.